nos toca ver lo que se llama la ley, que vendría a ser el capítulo 19 de la Confesión de Fe. Pero bueno, yo aquí puse la ley y el cristiano, porque es una de las cosas que hay controversia aún dentro del pueblo evangélico, que pasa la ley con la ley en los cristianos hoy, ¿no? Entonces vamos a estar viendo esto acerca de la ley y el cristiano. Primeramente voy a tocar unos 4 puntos nada más. Vamos a tener una introducción específica para saber qué es la palabra ley, qué nos muestra la ley de Dios. Después vamos a estar viendo la ley antes del Sinaí, antes del antiguo pacto, eso es lo que vamos a estar viendo. Después ahí vamos a estar viendo, en tercer lugar, la ley escrita en piedras, es ahí cuando está el antiguo pacto, cuando se considera el antiguo pacto. En ese punto vamos a estar viendo por qué Dios le da la ley a Israel, y después vamos a ver cuáles eran y qué significaban cada ley. Y el cuarto punto es la ley escrita en el corazón, y eso está dentro del nuevo pacto. Vamos a estar viendo un pueblo redimido por Dios y para Dios, y las leyes que aplican hoy bajo el nuevo pacto. Y después una conclusión. Eso más o menos es lo que vamos a estar viendo en esta hora. Así que, bien, entonces vamos a comenzar. ¿Qué significa ley? Bueno, sencillamente lo busqué en el diccionario y dice una regla fija que está sometido un fenómeno de la naturaleza. Es sencillo, en el mundo donde nosotros nos movemos estamos realmente afectados por determinadas leyes. Como por ejemplo tenemos la ley de la gravedad, la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, y hay varias leyes más. Pero también hay otra ley, y esta ley vincula la conciencia. Esto es que nos impone la obligación de conformarnos a las demandas de alguien, a todas las criaturas racionales. Y estas leyes, o esta ley, se puede llamar la ley moral. Aún está la ley moral de Dios, pero también nosotros dentro de la ley tenemos ley moral. Que bueno, hoy se está distorsionando la ley moral, ¿no? Pero hay una ley moral. ¿Y qué pasa cuando nosotros ignoramos o no respetamos esas leyes naturales? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tiro de un edificio de 20 pisos, me subo y tiro un vaso? Obviamente ese vaso va a caer al piso y se va a hacer pedazos, por la sencilla ley de la gravedad. Hay una ley, si yo hago eso, el vaso se va a romper. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a decir, la ley de gravedad no existe, la ley de gravedad no existe, y me convenzo? Y entonces, convencido, agarro y me subo yo al edificio de 20 pisos y digo, puedo flotar, puedo flotar. Y agarro y me tiro de esos 20 pisos. Mis hermanos, yo les puedo garantizar que a la ley de gravedad no le va a importar lo que yo piense o lo que yo diga. La ley se va a cumplir. La ley se va a cumplir. Y seguramente voy a quedar igual o peor que aquel vaso estrellado en el piso. Eso pasa cuando nosotros ignoramos o no respetamos las leyes. ¿Y por qué digo ignoramos? Porque también una cosa es no respetar, no respeto y yo sufro las consecuencias. Pero por ejemplo los chicos chiquitos, yo creo que, no sé si fue una de mis primas que se tiró con un paraguas, me parece, de algún lado. Buen día. Bueno, mi tía quería ser Mary Poppins y se pensaba que con un paraguas lo iba a sostener. Pero nuevamente, o sea, aunque ignore la ley de gravedad, la ley de gravedad va a existir, y si nosotros la ignoramos o no la respetamos, vamos a pagar las consecuencias. Vamos a pagar las consecuencias. Y esto es lo natural. Ahora, ¿cuánto más con la ley moral de Dios? ¿Cuánto más con la ley moral de Dios? No importa lo que nosotros digamos o pensemos, no importa las personas
lo que piensen, la ley moral de Dios existe y va a ser cumplida. Porque todos un día nos vamos a enfrentar delante del Señor. Ahora, ¿qué nos muestra la ley de Dios? ¿Qué nos muestra la ley de Dios? Bueno, en primer lugar, podemos decir que nos revela el carácter de Dios. La ley de Dios lo que hace es revelarnos el carácter de Dios. En su ley nosotros podemos ver su justicia, en su ley nosotros podemos ver su misericordia, su amor, etc. Dios jamás va a hacer algo injusto. Jamás va a hacer algo injusto. Su amor benevolente se demuestra aún todos los días a todas las criaturas del mundo. En una oportunidad el Señor Jesús dijo en Mateo 5:45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. También tenemos, si ustedes se acuerdan, en Génesis 8:21-22, tenemos el pacto que Dios hace con Noé después de haber destruido la humanidad, la tierra en sí, después de haber destruido y inundada con agua. Él hace un pacto con Noé y le dice lo siguiente, dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente, como lo he hecho. El versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ese es el carácter de Dios. Por otro lado, Santiago en su carta, en capítulo 1, versículo 17, vamos a ir medio rápido, para no, así no lo alargamos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Dios no cambia. Y toda buena dádiva, dice. Lo que podemos entonces observar es que Él emana todo lo que es bueno. Todo lo que es bueno. Y esa es la ley, porque nos dice cómo es Dios, cuál es su voluntad. Y en segundo lugar, también podemos ver qué es lo que nos muestra la ley de Dios. La ley de Dios nos revela qué es lo mejor para el hombre. Eso es lo que nos revela su ley, qué es lo mejor para el hombre. Como leímos ahí en Santiago, de Dios solo sale el bien. Y si Dios nos da su ley, es el bien para nosotros, para su humanidad, para sus criaturas. Cuando Dios da sus leyes, es para que el ser humano las guarde y las cumpla, porque es para su bienestar, es para que le vaya bien a sus criaturas. Creo que ninguna persona realmente en su sano juicio quiere vivir en una ciudad o un pueblo, un país donde la sociedad está totalmente pervertida, donde puede haber, pero al 100%, violaciones, asesinatos, mentiras, robos, envidias. ¿Y por qué nosotros vivimos así hoy? ¿Por qué? Por violar la ley de Dios. Porque el ser humano tiene un concepto errado acerca de la ley de Dios. Para él la ley de Dios es que le coarta la libertad. La ley de Dios para ellos es que quiere hacer a las personas infelices. Y es todo lo contrario, porque como veíamos, de Él emana lo bueno y quiere lo mejor para nosotros. Una vez le dijo Dios a su pueblo en Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos, dice, un futuro y una
esperanza. Eso es lo que Dios le daba a su pueblo cuando le dio las leyes. Él tenía planes, dice, planes de bienestar y un futuro. Entonces podemos ver qué es lo que nos muestra la ley de Dios. El carácter de Dios, y que la ley de Dios sirve para todas sus criaturas y es para su bien. Y es para su bien. Conociendo entonces ya qué nos muestra la ley de Dios, vamos a estar ahora conociendo cómo estas dos cosas que estuvimos viendo acerca de lo que nos muestra la ley de Dios se fue desarrollando, se fue cumpliendo a lo largo de la historia de toda la humanidad. Y este es mi otro punto, que es la ley antes del Sinaí, o la ley antes del Antiguo Pacto. La ley fue escrita en el corazón de Adán. Y podemos llamarla también una ley o una obediencia universal. Cuando Dios culminó con toda su creación, ¿recuerdan Génesis? Cuando Dios culminó con toda su creación, hace el hombre, Dios crea un huerto. Y ahí coloca al hombre y a la mujer como sus representantes. Y ellos ahí van a reflejar su imagen que estaba plasmada en ellos. Ellos iban a ser un reflejo de la gloria de Dios. Pero también ahí, en ese mismo huerto, Dios les da un mandato porque ellos debían cumplir. Y ese mandato tenía consecuencias. Consecuencias positivas o consecuencias negativas. La muerte o la vida. Ese huerto, ahí en ese huerto, Dios muestra su bondad para con ellos. Porque Dios quiere tener una relación con su pueblo, que en ese entonces era simplemente Adán y Eva. Quería tener una relación y monta ese huerto y le da absolutamente todo para que ellos puedan tener esa comunión perfecta con el Señor. Y otra vez, también le da esos preceptos. Entonces esta ley de obediencia se puede decir que es universal, escrita en el corazón de Adán y de su posteridad. Escrita en el corazón de Adán y de su posteridad también. Dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés 7, 29. Dice, he aquí, dice, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre como recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Fíjense cómo Dios hizo absolutamente recto al ser humano. Desde el momento que Dios crea al hombre, lo crea perfecto. Y no solamente perfecto, sino lo capacita para poder cumplir esa responsabilidad, esa demanda, ese precepto que le había dado ahí en el huerto. ¿Por qué le había dado eso? Porque si ellos cumplían absolutamente lo que había dicho Dios, no coman de ese árbol, ellos iban a estar seguros que no se iba a romper su relación personal con el Señor. Ese precepto era para su bien, como habíamos dicho hoy. Ese precepto era para disfrutar por siempre a su Señor en ese huerto. Pero obviamente sabemos qué es lo que pasa. El hombre cae. El hombre cae, y la caída, ¿qué es lo que hace? Distorsiona ahora la imagen de Dios. Pero esas leyes quedan en la conciencia de todos los hombres. Y al estar la imagen de Dios distorsionada y la ley de Dios en la conciencia del ser humano, este hombre ahora queda incapacitado de obedecer la ley para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Porque muchas veces nos vamos a encontrar que hay hombres que van a obedecer la ley, pero no para la gloria de Dios. El hombre queda totalmente inhabilitado. Y vamos a ver algunas evidencias
de cómo el mandamiento de Dios está en la conciencia del hombre. Busquemos ahí en Romanos 2. Romanos 2, versículos 12 al 15. Son evidencias que el mandamiento de Dios está en la conciencia del hombre. Dice, recordemos que estamos antes del pacto, antes del antiguo pacto. Dice Pablo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vayamos al versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Parece un trabalengua, ¿no? Pero ¿qué es lo que está Pablo diciendo acá? Estas personas no tenían la ley escrita en piedras o en pergaminos. No tenían estas personas las leyes escritas. Pero Pablo afirma que fueron escritas en sus corazones. En sus corazones. Por ejemplo, podemos ver rápidamente cómo las consecuencias de los pecados cometidos a lo largo de la historia son la evidencia que habían violado la ley de Dios y que sus conciencias le acusaban. Tenemos el caso de Caín, que mata a su hermano Abel, a pesar de que Dios le había advertido. Eso lo pueden ver si de los que están anotando en Génesis 4, del 3 al 15. Y ese es un claro quebrantamiento del sexto mandamiento. Y no estaba la ley escrita. También tenemos en Génesis, lo que anotan en Génesis 12, 17, a Faraón atormentado por tomar a la esposa de Abraham. Tenemos otro quebrantamiento de la ley, el séptimo mandamiento con respecto al adulterio. O también tenemos en Génesis 44, 8, el miedo que les agarró a los hermanos de José cuando encontraron esas copas de oro en las bolsas, en sus bolsas, en la bolsa de Benjamín, y Benjamín es acusado de ladrón. Octavo mandamiento quebrantado, el no robar. El temor en las personas cuando hacen algo malo. Una evidencia de que esa ley está escrita en el corazón o en la conciencia de la persona. Y así podemos ver a lo largo de la humanidad una y otra vez, ¿no? Haciendo lo que no deben hacer, y muchas veces su culpa los atormenta y sus conciencias son carcomidas. Y muchas personas no saben cómo manejar esa culpa, porque están violando una y otra vez la ley de Dios. La pregunta que yo me hacía es, claro, cuando yo veía esto, que la gente tiene el conocimiento de la ley de Dios en sus conciencias, uno puede ver por qué los adulterios se cometen muchas veces a escondidas. O los robos se hacen a escondidas. También tenemos el caso de Moisés cuando mata a ese egipcio. Su conciencia sabe que hizo algo malo y lo iban a matar y tuvo que correr y escapar de Egipto. Cada acto pecaminoso del hombre da evidencia que la ley está en su conciencia. Que la ley está en su conciencia. También podemos verlo de una manera positiva, porque estamos viendo de una manera negativa. Es como nosotros invalidamos la ley de Dios, pero muchas veces nosotros hacemos algo que está dentro de la ley de Dios, que es algo bueno. Por ejemplo, cualquier niño en cualquier parte del mundo, aunque esté en una isla o sea una persona que está, que en el Amazonas, aquellas tribus que todavía creo que hay tribus que no fueron alcanzadas por las personas, por la sociedad. Esos mismos niños se someten a sus padres. ¿Por qué se someten a sus padres? Tiene ese algo que no sabemos. ¿Por qué se va a someter?
O un padre haciéndole el bien a ese niño, aunque nunca jamás tuvo contacto con el cristianismo. Es la ley de Dios que está en las conciencias de las personas. Cada ser humano, entonces, desde el principio tiene la ley de Dios en su conciencia. Y esta les acusa o les defiende. Por eso, delante de Dios, no van a tener excusas, como dice Pablo en Romanos 2. Cuando se presenten delante de Dios, aunque nunca tuvieron la ley escrita, ellos no tienen excusas delante de Dios. No tienen excusa. Pero Dios no solo le colocó a Adán la ley en su corazón, sino que también después Él quiso darla por escrito. Y este es mi otro punto, la ley escrita en piedras, que es el antiguo pacto. ¿Y por qué Dios le da la ley a Israel? Bien, podemos ver en primer lugar, podemos notar nuevamente la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios con el pacto de Abraham, de Isaac y Jacob. Recordemos que la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Dice Éxodo 2, del 23 al 25. Éxodo 2 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los conoció Dios. Y Dios ahí nuevamente extiende su gracia y su misericordia al salvarlos. Pero también podemos ver que en segundo lugar, Dios quería hacer de Israel un pueblo especial que le adore, que le represente en la tierra y que obedezca sus leyes. Porque eso iba a ser beneficioso para ese pueblo. Pudimos ver entonces que Dios, su gracia los alcanza y los salva, pero también tiene el propósito de hacer un pueblo que le adore y le represente. Dios le recuerda que su gracia los ha libertado de la esclavitud de Egipto. Éxodo 19:3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4 de Éxodo 19 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Y os he traído a mí. En segundo lugar, les declara su propósito en términos de pacto a los pies del monte Sinaí. Versículo 5 de Éxodo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Este pueblo, apartado por Dios, iba a representarle en la tierra. Ellos iban a representar a su Señor, su reino, sus leyes. Ese era el propósito de Dios. Pero, ¿qué significa o cuáles eran y qué significaron estas leyes? Podemos ver por lo menos 3 leyes. O las podemos dividir en 3 grupos, mejor dicho. En primer lugar tenemos los 10 mandamientos. La ley moral de Dios, escrita en los 10 mandamientos, en piedras por el mismo dedo de Dios y entregadas a Moisés. Eso lo pueden ver en Éxodo 24:12 y Éxodo 31:18. Esta ley identificaba al pueblo de Dios como un pueblo santo, apartado para Dios, que iba a manifestar, como decía recién, el carácter de su Señor. Esto hacía una diferencia totalmente extrema de los pueblos paganos que tenían alrededor. Ellos fueron traídos por Dios, escogidos por Dios para que sean santos, diferenciados
de los demás pueblos. ¿Y en qué consisten o en qué consistían estos mandamientos? Bien, dice la confesión de fe en el párrafo 2, dice: los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, los primeros 4, y los otros 6, nuestros deberes para con los hombres. Eso es lo que contienen los 10 mandamientos. Los primeros 4 son deberes para con Dios y los otros 6, los deberes para con los hombres. Ahora, este pueblo, ¿qué debía hacer con esos mandamientos? Este pueblo debía amar y obedecer de corazón la ley de Dios. Amar y obedecer de corazón la ley de Dios. Pero, ¿qué pasó? Nosotros conocemos la historia de lo que pasó con Israel. Israel falló en guardar el pacto hasta que vino el cumplimiento de la promesa. ¿Quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? Jesús como hombre verdadero, Él guardó todos los mandamientos de su Padre de una manera perfecta. De una manera perfecta. Después tenemos otras leyes que Dios le ha dado, y son las leyes ceremoniales. Estas leyes lo que hacían le daban las directrices de cómo acercarse a Dios, a un Dios 3 veces santo. No podía ir cualquiera delante de Dios, porque todavía había pecado en el pueblo. Por eso se construye un tabernáculo, por ejemplo. Y dentro del tabernáculo hay un lugar, el lugar santísimo, que ahí donde reposaba la presencia de Dios, o donde donde se reposaba el Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar para expiar los pecados del pueblo. Pero sobre todas las cosas, estas leyes ceremoniales, lo que estaban haciendo eran prefigurando lo que iba a venir. Todas esas leyes ceremoniales representaban a Cristo, sus virtudes, sus acciones, sus sufrimientos, sus beneficios. Veamos rápidamente, y lo voy a leer los versículos rápido, para ver esta sombra de lo que el Antiguo Testamento dice. Cristo es el tabernáculo. Juan lo dice en su Evangelio, Juan 1:14. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero para entender mejor por qué es el tabernáculo, lo podemos leer en la Biblia textual, que dice: y el Logo se hizo carne y tabernaculizó, habitó, hizo su tabernáculo en medio del pueblo, como estaba en el antiguo pacto. El tabernáculo se encontraba en el medio del pueblo, donde las tribus se juntaban alrededor. Él hizo su tabernáculo. También Cristo es el sumo sacerdote, quien se presenta como mediador ante Dios Padre. Ahí podemos ver Hebreos 2:17. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. También tenemos Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego para los pueblos, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo el sumo sacerdote. Pero también Cristo podemos ver que es el Cordero expiatorio. Cuando Juan el Bautista estaba allí y el Señor Jesús viene, dice, el siguiente día Jesús, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también podemos seguir, podemos ver que cada ceremonia, cada fiesta, cada detalle del tabernáculo, cada detalle del sumo sacerdote, todo, absolutamente todo apuntaba a Cristo. Y una vez que Cristo vino, todo eso cesó. Esas ceremonias, esas leyes ceremoniales
quedaron obsoletas una vez que el Señor Jesús vino. Dice Juan Calvino al respecto: la ley ceremonial ha servido a los judíos de pedagogo, enseñándoles como principiantes una doctrina infantil, la cual le plugó al Señor dar a este pueblo como una educación de su infancia, hasta que viniese el tiempo de la plenitud, el cual Él había de manifestar las cosas que por entonces habían sido figuradas entre sus sombras. Y ahí cita Gálatas 3, 24 y Gálatas 4, 4. Sombras de lo que iban a venir. Sombras. Por último tenemos las leyes civiles. Estas leyes civiles hacían una separación cultural y social como pueblo apartado por Dios, que lo diferenciaban de los otros pueblos alrededor. Citando nuevamente a Calvino, dice: la ley judicial que le fue dado como norma de gobierno les enseñaban ciertas reglas de justicia y equidad para vivir en paz los unos con los otros sin hacer daño alguno. Y estas leyes judiciales también expiraron cuando expiró la nación de Israel. Dice Waldron lo siguiente: la expiración de la ley judicial se da a entender por la expiración de la ley judicial se da a entender por la destrucción de la teocracia del Antiguo Testamento, inicialmente por Babilonia y finalmente por Roma, bajo el juicio de Dios. Cuando expiró el Estado, es razonable, según la confesión, sacar la conclusión de que su orden civil formal expiró con él. No obstante, es interesante que la confesión aclara algo importante respecto a la ley. Dice la confesión de fe, dice Dios también le dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Hoy podemos ver que se utilizan algunas de esas leyes, pero cuando estaba el Estado de Israel se impartía justicia. Israel era la espada del juicio de Dios. Entonces los 10 mandamientos, dice un autor, los 10 mandamientos los separaban moralmente de las naciones paganas, y las leyes civiles también los separaban culturalmente y socialmente como un pueblo apartado del mundo a su alrededor. Si obedecían a Dios, este pueblo sería marcadamente distinto de su pureza y piedad. Israel reflejaría la imagen de Dios, la cual la humanidad originalmente fue creada por portar, pues ellos serían santos, así como Dios es santo. Pero obviamente nosotros sabemos qué pasó con la nación de Israel. Falló la nación de Israel. Falló la nación de Israel porque le faltaba un corazón nuevo donde su ley fuese escrita en él. Por eso falló la ley, por eso falló el pueblo de Israel. Y esto es lo que proclamaron y comenzaron a proclamar los profetas, que un día iba a suceder. Que un día iba a suceder. Y esto es lo que Jeremías habla. Ahí en Jeremías, si lo quieren buscar, Jeremías 31, versículo 31. Dice Jeremías: y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos
hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y esto es lo que ocurre en el nuevo pacto, que es mi último punto. La ley escrita en el corazón. La ley escrita en el corazón. Pablo en 2 Corintios 5:18 habla de que fuimos reconciliados con Él por medio del Señor Jesús. Y Pedro aporta algo muy importante que es escuchado en el Antiguo Testamento: el propósito de la salvación. Acompáñenme ahí a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, versículo 9. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro recuerda lo que Dios le dijo una vez a Israel, y ahora le está diciendo: ustedes son un linaje escogido. Dios cumple la promesa hecha a Abraham. Dios cumplió la promesa hecha a Abraham, dándole una descendencia que venía por medio de la promesa que es Cristo. Este pueblo iba a ser incontable y que cada nación iba a ser bendecida. Esta es la obra que Dios hizo por pura gracia, no salvar una nación, sino Dios se propuso desde la eternidad, Génesis 3, aparte aún desde Génesis 3, cuando le promete que iba a venir alguien de la simiente de Eva. Él se propuso salvar no una nación, sino de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, personas, para ser una nación santas, con corazones cambiados, donde la ley de Dios está escrita en sus corazones. Eso es lo que hizo Dios. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a sus oyentes. ¿Y cuál es el propósito de este pueblo? Primera de Pedro. Que les traigan honra a Dios, que traigan alabanza a su nombre, que se deleiten en Él. Pero no solamente eso, nosotros podemos ver Hebreos también, que nosotros nos podemos acercar todas las veces que nosotros querramos a ese trono de gracia, a ese lugar santísimo, porque por medio del Señor Jesús, Él abrió esa puerta, ese velo fue partido para que nosotros podamos entrar. Pero no solamente esa es la única función de este pueblo que fue adquirido por Dios. Él les ha dado un nuevo corazón para que ahora sean sus representantes aquí en la tierra, representantes de su reino. Por eso debemos entender bien qué leyes aplican hoy en el nuevo pacto. Y este es mi punto. ¿Qué leyes aplican hoy bajo el nuevo pacto? Y podemos decir, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Veamos en primer lugar que no fueron abrogados por Cristo, sino que fueron reforzados. Es interesante lo que dice la confesión de fe, porque habla a justificados o a creyentes y a no creyentes. Dice así: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y esto no solo es consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Fíjense en Mateo 5, versículo 17. Mateo 5, versículo 17, yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir.
Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule un solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Porque cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay un error muy común dentro del pueblo evangélico, y que son llamados los antinomianismos. El antinomianismo, eso simplemente es andar sin ley o sin ley. Esta gente o estas personas promulgan que porque estamos bajo la gracia no debemos cumplir la ley porque fuimos libertados de ella. Y ellos colocan Romanos 6:14 como defensa, que dice que estamos bajo la ley. Y no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y realmente este es un error, porque lo que la gracia nos hace es nos libra de la maldición de la ley. Dios nos libra de la maldición de la ley, los que nos condena, porque no podemos cumplir la ley. Si nosotros no podemos cumplir la ley, nos condena delante de Dios. Y lo que Cristo vino a hacer es librarnos de esa maldición, porque Él se hizo maldición por nosotros. Él cargó nuestras culpas. Ahora, Dios nos da un nuevo corazón para atesorarla y amarla y obedecerla. No perfectamente. No perfectamente, pero sí desearla con todo el corazón. Fíjense lo que dice Romanos 8:4. Romanos 8:4. El argumento que estaba usando Pablo acá. Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no está hablando de alguien que espiritual o que tiene revelaciones, sino que es nacido de nuevo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Pablo le estaba diciendo: nosotros no somos esos, nosotros andamos conforme al Espíritu. Versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y este es el principio del nuevo pacto prometido por Dios, un corazón nuevo, donde la ley de Dios es escrita en el corazón de su pueblo. Sí debemos tener en cuenta que la ley vinculante o la obligación vinculante con la ley que tiene el creyente verdadero hoy, no es que está bajo la ley como pacto de obras. Esto es, para ganarse la salvación. La ley que nosotros cumplimos no es para ganarnos la salvación, ni tampoco agregar alguna virtud, sino es una regla de vida. Una regla de vida. Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El cristiano no debe, mis hermanos, obedecer la ley por gratitud a Cristo. Porque si yo lo hago por gratitud a Cristo, yo lo que estoy haciendo es rebajando la autoridad de la ley. Como que la ley no tiene peso. Y nosotros tenemos que recordar que la ley nos muestra el carácter de Dios. Lo que el cristiano debe hacer es obedecer la ley y su contenido con gratitud, no por gratitud, con gratitud. Obedezco la ley y su contenido con gratitud, porque es y será buena, porque viene de parte de Dios. Por eso nos la ha escrito en nuestro corazón. Recordemos, el cristiano no obedece la ley para ganarse el favor de Dios. El cristiano no obedece la ley para ganarse el favor de Dios. No es para justificarse por las obras de la ley,
ni tampoco obedecer la ley. Vamos a obedecer la ley para que Dios nos ame más. Dios ya me amó con su máxima expresión enviando a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Por más que yo obedezca la ley perfectamente o imperfectamente, el amor de Dios no va a acrecentar ni va a disminuir por mí. Porque su amor está en Cristo Jesús. La ley es para el cristiano lo que era para David. Oh, cuánto amo yo tu ley, todos los días es ella mi meditación. No es por casualidad que David fue llamado que era conforme al corazón de Dios. O el Salmo 119, 105, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que Cristo hizo a nuestro favor es librarnos del pecado y de su dominio. Para que nosotros no practiquemos el pecado, sino para que nosotros podamos vencer el pecado. Y ahora, una vez libres, nosotros podemos amar a nuestro Rey y Salvador y obedecer con gratitud sus mandamientos. Y ahora deseamos cumplir de todo corazón su ley mediante la ayuda de su Espíritu Santo que nos fue dado. También podemos decir que la ley se convierte en una amiga para nosotros. ¿Por qué? No solo nos revela la voluntad de Dios y su carácter, sino que también nos revela nuestro propio pecado. El pecado remanente con el cual luchamos todos los días. Y ella nos revela ese pecado y nos hace ver nuevamente ese sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz. Y voy a Él en arrepentimiento, pidiéndole auxilio y fortaleza para que me pueda dar esa fuerza para obedecer su ley. En conclusión, Dios muestra su amor para con nosotros pecadores, que envió a su Hijo a morir por nosotros, para que fuésemos salvos por medio de Él. Así es como nos liberta del pecado que nos tenía cautivo, y todo por pura gracia, todo porque Dios es fiel a sus promesas. Porque de Él sale solamente el bien y la misericordia. Y ahora que somos un pueblo separado para Dios, apartados para Dios, una nación santa, nosotros ahora podemos mostrarle al mundo su ley, viviendo su ley. Recordemos, no porque somos salvos por la ley, sino para decirle al mundo que sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos, son deleitosos, son buenos, porque haciendo eso nosotros vamos a vivir bien. Entiéndame, hermano, que bien no quiere decir que sea sin preocupaciones o sin persecución, sino bien conforme a la voluntad de Dios, que eso es lo que nos debe interesar. La ley entonces nos muestra el carácter de Dios. Todos los atributos de Dios están, y también nos dicen cada día que es bueno para la humanidad, y hoy lo podemos hacer porque está escrito en nuestro corazón y tenemos el poder del Espíritu Santo para poder cumplir. Hermanos, si no lo cumplen, porque seguramente no lo vamos a cumplir perfectamente y una y otra vez la vamos a fallar, tenemos un mediador perfecto que es Cristo. Vamos a ver. Señor, gracias te damos porque eres tan bueno, Señor, que solamente podemos ver que tú quieres el bien para tu pueblo, Señor, y queremos ser obedientes a ti, Señor. Por eso necesitamos de tus fuerzas, de tu gracia, para que podamos cumplir esos mandamientos perfectos. Gracias, Señor, porque eres bueno, y todo lo que nos das es bueno para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. De ti emana el bien, Señor. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús.